del 2014, la señora Raquel tuvo una fuerte discusión con su esposo, el señor Alejandro Campos, en su domicilio conyugal, ubicado en la calle Reforma, Colonia Lomas de Chapultepec, número 321, interior 5A, en donde ante la discusión la señora Raquel le provocó 12 días al señor Alejandro que le causaron la muerte. Posterior a este hecho, la señora Raquel fue en busca de ayuda y tocó la puerta de su vecina Cristal Fernández, en donde ella llamó al servicio de emergencias sin saber lo que había sucedido. Siendo aproximadamente las 5 horas con 50 minutos, se dio cita el oficial Alberto Jesús de la Barreta y el perito criminalística Manuel Vilavera, que hizo la correspondiente fijación del lugar y de colección de evidencias. En el lugar ya se encontraban los paramédicos del servicio de emergencias auxiliando a la víctima, que se encontraba ensangrentada. Se presentaba una hipótesis nerviosa, por lo que el oficial Alberto Jesús de la Barreta procedió a auxiliar la medicalidad del detenido. En el lugar de los hechos se recolectaron un cuchillo de marca de estabeles con lastres biológicos, una camisa color blanca perteneciente al oxiso con lastres biológicos y un celular de la marca iPhone en malas condiciones, quedando acreditado con los datos de prueba consecuentes a la representación social, mismos que ya se le fueron proporcionadas a la defensa y a la imputada en su integridad. Su señoría, pues esta fiscalía considera que se actualiza la hipótesis metida en el artículo 302 en relación al artículo 9, su segundo párrafo, y sancionado por el artículo 60 todo del Código Penal Federal como una parte del delito de homicidio culposo, pues comete el delito de homicidio culposo aquel que prive de la vida del otro cuando su víctima no previó, siendo predecible o previó, confiando que no se produciría el resultado típico en virtud de una relación de un deber de cuidado que objetivamente es necesario observar. De este tipo se desprenden 10 elementos suficientes que saber los otros. La primera, la vida humana previamente existente como condición lógica del delito y la posterior supresión de esta vida como elemento material. Y esto se forma con el acta de inspección popular practicado por el oficial Alberto Jesús de la Barreta, que una vez que llegó al lugar de los hechos, que lo es precisamente el homicidio de la imputada, se percató de una persona sin vida de sexo masculino que presentaba dos lesiones, lo que se robustece con el dictamen de necropsia emitido por el doctor Pedro Miguel Valeriano, quien una vez envió a su vista en estudio un cuadro sin vida que respondiera al nombre de Alejandro Campos, realizando la exploración externa, donde hizo constar la existencia de 12 heridas por sangre al parecer, producidas por una arma blanca, concluyó que la causante de la muerte del señor Alejandro Campos fue una herida con sangre de toras que clasificó como mortal, pues dicha herida asfixió la pared del pulmón izquierdo, la pared del pericardio, y llegó a producir una herida de arteria pulmonar. El segundo de los elementos que requiere de este delito de estudio es que la causa de esa supresión sea producida por una causa externa. Ha quedado acreditado, su señoría, que al señor Alejandro se le privó de la vida mediante la utilización de un arma blanca, lo que se le atribuye a una conducta humana diversa a la del señor Alejandro, quien fue desde luego quien accionó. Su señoría, el tercero de los elementos que requiere este delito de estudio es que el infractor haya actuado bajo una falta de deber de cuidado y precaución, y de los datos de prueba consecuentes a la representación social que fueron incorporados por lectura, se advierte que la señora que no tenía la intención de matar a su marido, sino solamente herirlo, es decir, no previó el cuidado posible y adecuado, pues no tomó en consideración la localización de los órganos vitales y tampoco midió la fuerza empleada, por lo que se deduce que actuó a una falta de un deber de cuidado, quedando acreditado el primer elemento de integración de los tipos culposos, el aspecto cognitivo del conocer, entendiéndose que no se puede llegar a formar el aspecto cognitivo del querer, pues no tenía la intención de matarlo, sino solamente herirlo, por lo que la conducta se torna puramente culposa. Es así, como esta fiscalía califica los hechos y la actual en su calidad de responsable a la señorita Raquel Castillo Padilla, toda vez que no se cuenta con los requisitos necesarios para solicitar la vinculación a proceso y contamos con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además que se cuenta con las situaciones, con las condiciones fácticas, aprobatorias y jurídicas. Es cuanto, señoría. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi deferida, la señora Raquel Castillo Padilla, en virtud de lo establecido en el artículo 316, fracción cuarta, que dice que un requisito indispensable para vincular a procesos que no hayan ni existan causas de excluyente de delito. Su señoría, de la carpeta de investigación 1978
y también con anterioridad menciona que en esa misma entrevista el señor Alejandro le dio una golpiza por lo que le ha llevado al hospital por temas de infertilidad. Tercera, de la entrevista practicada por la doctora, experta en estudios psicológicos y violencia de género, concluye que el ánimo de agarrar un cuchillo no da lugar a pensar que ella quería matar. Incluso se piensa que solamente quería lesionar o defenderse. Dentro de esta defensa concluye que esa hipótesis que con anterioridad se menciona establece que en el artículo 15 del Código Penal Federal, en su fracción cuarta, nos habla de la legítima defensa, a lo que nos menciona que se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho de defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación por parte del agredido o de su defensor, pues para su acreditación debe contener lo siguiente: un elemento real. ¿Qué tan real eran las agresiones por parte de Alejandro Campos? Tan real como las agresiones que le provocó a Raquel un golpe en la cadera minutos antes que ésta lo lesionara. A lo que se refiere a un elemento actual, esto queda acreditado, pero después de haberla golpeado, él la siguió a casa, él la siguió a la cocina y el señor Alejandro no tenía ningún derecho, ninguna justificación legal para golpearla. Así que no existió un medio de provocación dolosa suficiente por parte de la señora Raquel. Se advierte que ella quería solucionar el problema y que se la abalanzó al señor Alejandro y él la arrojó al suelo. Esta defensa le pregunta a la fiscalía: ¿qué tan proporcional era el bien jurídico, su señoría? Ha quedado acreditado que el señor Alejandro quería privarla de la vida en la que la señora Raquel se percató de esto. Finalmente, su señoría, ¿era necesaria esta defensa? Por supuesto que sí, absolutamente necesaria, pues ella estaba convencida que si no se defendía, ella saldría sin vida de ese lugar, por lo cual se tiene que se acreditaron los requisitos de legítima defensa. Es en virtud de lo anterior y expuesto que esta defensa considera que la fiscalía no cumplió cabalmente los requisitos procesales para solicitar, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Raquel Castillo y se ha puesto en libertad de manera inmediata. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito el debate relativo a la imposición de medidas cautelares en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla. En virtud de los hechos ocurridos el día 21 de diciembre de 2014, en agravio de quien en vida respondiera a nombre de Alejandro Campos Rodríguez, mismos hechos constituyen delito de homicidio culposo, previsto en los artículos 102 en relación con el derecho segundo párrafo y sancionado por el artículo 60 del Código Penal Federal. Por la magnitud del delito, su señoría, esta fiscalía considera necesaria la implementación de 3 medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 155 de sus fracciones quinta, consistente en la prohibición del servicio de negociación del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos. Y décima, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, toda vez que la imputada es servidor público. En base a la primera medida cautelar solicitada, señoría, esta fiscalía considera que la imputada tiene riesgo fundado para la suspensión de la justicia por su estatus socioeconómico y sobre todo su estado emocional, lo cual es comprobado por la constancia médica expedida por el médico de urgencia Ricardo Martín Toscano del Hospital Santa Cruz, ubicado en esta misma ciudad, el cual admite haber atendido a la hora imputada en razón de un ataque de pánico, y por la cual es medicada con duración de un mes. Al margen de lo anterior, es imprescindible tomar en consideración la evaluación hecha por la unidad de medidas cautelares del Distrito Federal, en el cual el imputado tiene un nivel de riesgo medio. En dicha información, arroja que la señora Raquel Castillo Padilla vive sola en la calle Reforma número 321 5A en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Pero esto no garantiza rayo alguno en la comunidad, ya que por la trascendencia del delito y consecuencia del mismo, la imputada puede sustraerse de la justicia y con ello entorpecería el normal desarrollo de la investigación y dilataría la impartición de justicia. Por lo anterior, su señoría, esta fiscalía le pretende a usted que prohíba salir del Distrito Federal a la imputada, ya que se considera como un riesgo para la seguridad y la paz social y resultaría absurda otra medida que usted imponga. Su señoría, esta fiscalía considera la segunda medida cautelar consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas o ofendidos o testigos
a que la imputada realice llamadas telefónicas a Yanina Domínguez, de la cual le profiere insultos y amenazas, e inclusive puede atentar contra su persona. Resulta que cabe el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que Yanina Domínguez actúa en calidad de testigo en contra de la obra imputada. Su señoría, esta representación social considera esta medida como indispensable para el desarrollo y éxito de la investigación a través de las diligencias precisas y con ello garantizar al testigo su vida. Su señoría, atendiendo a la apariencia del buen derecho, resulta indispensable estas medidas debido a que cumplen con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad que necesitan las medidas cautelares, debido a que se tiene que garantizar la presencia de la imputada en el juicio y sobre todo la vida del testigo antes mencionado, que cabe recalcar, su señoría, está embarazada. Conforme a lo establecido en la Convención de Belén do Pará, en su artículo 7, inciso D, indica que toda mujer debe de ser protegida siempre y cuando se encuentre en fase de gestación, a lo cual el testigo acredita estarlo, a resultar embarazada de Alejandro Blanco Rodríguez. Su señoría, esta fiscalía considera la tercera medida como necesaria. Por su rol en el sistema del Estado Judicial mexicano, la imputada debe de suspender inmediatamente todo cargo o acto que haga en presencia del tribunal para la cual labora. De igual forma, las medidas cautelares solicitadas por esta fiscalía se consideran como una medida idónea, proporcional y necesario para la cual cumple conforme lo estipulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el caso Álvarez contra Ecuador. Es cuanto, señoría. Gracias. Dicha solicitud, establecida en el artículo 155, fracción quinta, octava y décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la prohibición de salir del país o de la localidad que determine el juez, así como acercarse, convivir o comunicarse con determinadas personas, siendo estas testigos, víctimas o ofendidos. En relación a la fracción quinta, la Fiscalía funda su petición al afirmar que existe riesgo inminente de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia ante el temor de que se le imponga el máximo de la pena. Recordemos que se trata de un delito de índole culposo, que a través de la conversión correspondiente podemos percatarnos de que la penalidad no es elevada, además de que la señora Castillo cuenta con posibilidades para hacer efectiva la reparación del daño. Dígame, su señoría, si teniendo estos factores de por medio, la señora Castillo intentaría huir o atentaría en contra de alguien. Por supuesto que no. Es necesario añadir que a través de la carpeta de investigación se comprueba que la señora en ningún momento ha pretendido huir ni se ha negado a colaborar en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos. Esto lo puede corroborar a través del informe del agente de policía Alberto Jesús Olavarrieta. En relación a la fracción octava, la Fiscalía funda su petición al afirmar que la señora Raquel Castillo Padilla ha realizado llamadas telefónicas vociferando insultos y amenazas en contra de Yanina Domínguez. La Fiscalía no cuenta con pruebas objetivas que hagan presumir la certeza de su dicho. Por ello, afirmaciones de esa índole, falsas, carentes de verdad, no deben considerarse, pues obstruyen el adecuado desarrollo de la investigación. En relación a la fracción décima, es necesario aclarar que la señora Castillo, según el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es servidor público. Por ello, esta solicitud debe ser desechada. Es evidente la deficiencia de la Fiscalía. Asimismo, la evaluación socioambiental hecha por parte de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal que preside la licenciada Soledad Alejandro Ramírez se obtiene como resultado un nivel de riesgo medio que debe considerarse al momento de la imposición de la medida cautelar. Dicha información arroja que la señora Castillo cuenta con estudios universitarios y licenciada en Derecho, que funge como secretaria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Esto se comprueba a través de entrevista con la imputada y se verifica vía telefónica con la magistrada de la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, se comprueba que la señora Castillo no tiene antecedentes penales, no consume bebidas embriagantes, ni tiene dependencia de ninguna sustancia psicotrópica. Esta defensa difiere de lo expresado por la Fiscalía, ya que hace un momento hace referencia
Fiscalía